Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para continuar con nuestras lecturas del libro de Un Curso de Milagros. Estamos leyendo lo que es el libro de texto y pues ahora vamos a compartir el punto número 8 que se llama El significado del juicio final. Dice así: una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. La voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros. El recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Por lo general se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta, y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno,
tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. ¿Ok? Y bueno, hemos pensado todos que el juicio final era, pues ya cuando todos nos íbamos a morir, cuando ya Dios Padre iba a empezar a agarrar su lista larga, con los nombres de todos nosotros, iba a pasar uno por uno. Y nos iba a dar nuestro veredicto final, ¿verdad? ¿Para dónde voy? ¿Para arriba o para abajo? Así de fácil. Eso es lo que yo también me imaginaba cuando era pequeña. Cuando era pequeña imaginaba que todos, así como si hubiera sido una explosión el juicio final, todos, ¡pum!, ya, así, regados por la tierra, muertos. Y que nos íbamos a resucitar según el Padre nos iba llamando y según iba viendo qué castigos nos iba a ir poniendo a uno por los pecados cometidos durante toda la vida. Imagínate qué locura, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a lo que es este concepto de juicio final. Jesús nos dice claramente aquí que no tengamos miedo porque nosotros lo teníamos guardado en nuestra mente de miedo, en nuestra mente errada. En la mente errada en donde nos decían las creencias, todos estos rollos, ¿no? O sea, cosas que decías tú, pues quién sabe cómo van a pasar, pero van a pasar. Entonces, mientras yo me encuentre en el ego, voy a seguir pensando cosas temerosas, miedosas. Voy a seguir todavía pensando en que ese juicio final va a ser castigo por mis pecados que realicé en toda mi vida. Entonces dice aquí Jesús, puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. Y se refiere a voluntad al hecho de que qué es lo que yo voy a decidir. Pero aquí en la tierra, aquí en la vida, aquí, aquí, voy a decidir yo, y es la única decisión que puedo tomar. Voy a decidir sobre qué mente elegir. ¿Elijo mi mente recta? La manera correcta de hacer las cosas, de pensar, la manera bondadosa, amorosa con la que yo quiero vivir,
O, por el contrario, haciendo el mal, no sé, haciendo daño a los demás, viviendo en la mentira, viviendo en el egocentrismo, viviendo en el miedo por siempre. Pues no, ¿verdad? Yo creo que es lógico pensar hacia dónde me voy. Claro que inconscientemente aquí en el mundo, pues todas las experiencias nos hacen reaccionar y reaccionamos lamentablemente de una manera, sí, pensando que nos están atacando. Reacciono y me siento ofendida, me siento en conflicto, siento que me están echando la culpa de algo, pero en realidad acuérdense que todo esto es lo que yo estoy proyectando. Entonces, yo misma estoy creándome esta situación. ¿Para qué? Con el único fin de perdonarme. Entonces, vuelvo a la lectura. ¿Qué dice Jesús? Que voy a elegir sobre dónde quiero estar. Voy a elegir a dónde quiero ir, con qué mente me quiero quedar. ¿Ok? Y dice, el juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento, porque ese era el pensamiento que teníamos. Pero ahora ya no. Ahora vemos todo esto. ¡Wow! ¡Qué padre! Que va a llegar el juicio final. ¡Qué padre! ¿Por qué? Porque nos va a hacer conscientes y vamos a poder racionalizar con ese conocimiento que solo le concierne a Dios, porque Dios es el que tiene el conocimiento. Entonces, el juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general, con el único propósito de aprender. Mientras no aprendamos la lección, vamos a seguirla viviendo en experiencias de miedo. Mentalidad verdaderamente milagrosa. Dice Jesús, si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. O sea que si todos vamos viviendo en una mentalidad recta, una mentalidad en la que hagamos milagros, y acuérdense que no estoy hablando de milagros físicos, estoy hablando de milagros en la mente, en todo lo que nos rodea, acá el cuerpo físico, en el plano mental, en este plano mental, porque la mente no puede ser contenida aquí en esta cabeza física, no señor, aquí no puede ser contenida esa mente. Estoy hablando de una mente que está fuera de este cuerpo, ¿sí? El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos, porque desde que estamos aquí en este planeta, en este cuerpo, en esta experiencia, siempre creo que merezco el castigo. Inconscientemente merezco un castigo. ¿Por qué? Porque todo esto, ¿sí?, lo estoy creyendo desde esta mente equivocada. Desde la mente equivocada. Entonces, el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿no? Significa simplemente que todos llegaremos por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Me voy a dar cuenta ya de manera consciente qué es lo que tiene valor y qué es lo que no. Porque ahorita le estoy dando valor a todo lo externo. Le estoy dando valor a las cosas externas, mundanas, a las cosas materiales. Y en realidad eso, pues como muchos decimos, no te lo vas a llevar a la tumba. Pero aquí la cuestión es que sepamos de antemano y estemos conscientes aquí y ahora quién soy y qué es lo que tiene valor y lo que no. Racionalizar, eso es lo que nos va a dar el juicio final. Y que todos vamos a poder estar en realidad ya
conscientes, conscientes. Ay, qué padrísimo, ¿no? Dice, el primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. O sea, que ya no tengamos miedo, ya no. El término juicio final asusta, no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, porque pensábamos que Él era el que personalmente nos iba a dar nuestro castigo, según los pecados cometidos. Entonces, también se asocia con la palabra, que es una palabra fuerte, ¿no? Final. ¿Qué pensamos con el final? Ya, nos vamos a morir todos, ¿sí? Porque es el final, es nuestro final. Y el final es, ¡pum!, morir el cuerpo físico. ¿Y no? Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio. Entonces, vemos aquí la importancia del tiempo para que nosotros mismos vayamos viendo dónde estamos, cómo vamos. Tenemos tiempo para hacerlo. Y gracias a Dios, bueno, gracias a Jesús también, en este caso, que Jesús es el que maneja el tiempo. Jesús nos va a ir dando a cada uno de nosotros esa posibilidad de despertar si nosotros con nuestra voluntad lo elegimos. Si nosotros decidimos entregar esa voluntad a Jesús. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Entregar por medio de la expiación aquella mentalidad equivocada, esa mentalidad que me hace tener miedo. Y bien claro nos dice Jesús que no tengamos miedo. Cuando entreguemos a la expiación es entregar todo lo que nos atemorice, pero de una manera valiente, sin miedo. Porque pensemos que estamos dentro de este sueño, que nada de esto de lo que estamos viviendo es real. Estamos nosotros fabricando todo este sueño que estamos viviendo, todas las situaciones las estamos fabricando, pero hay un propósito final. Y así como dice el juicio final, es perdonar aquí en el mundo, perdonar, concientizarnos y saber elegir y decir, yo elijo estar en mi mente recta, porque todo esto me va a llevar a ese juicio final, y en el juicio final ya la llevo de gane, ¿no? Ya la voy a tener un poco más adelantada en el tiempo, ¿no? Entonces, este es el mensaje que Jesús nos trae, nuestro hermano. Nos trae este mensaje de que no tengamos miedo, de que el juicio final no es lo que nosotros pensábamos en un inicio. Y esto es maravilloso para todos porque nos va a ayudar. Poquito a poquito, pasito a pasito si tú quieres, pero poco a poco vamos a ir logrando conocer más la verdad. Vaya, ya la conocemos, pero estamos ahorita soñando. Y dentro de este sueño tenemos que traer precisamente todos estos pensamientos de bien para seguir eligiendo mi mente recta. ¿Sale? Bueno, pues muy bien, hasta aquí nos quedamos y agradezco mucho la atención de estar aquí. Agradezco a todos y primeramente Dios, nos vemos en el próximo video. Un milagro de amor para todos nosotros, para todos los que lo necesiten. Un milagro de amor en nombre de Cristo Jesús. Amén.